Titulares de prensa, domingo 7 de julio del 2019 por el canal Venezuela.librecelo. Última hora. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, indicó mediante su cuenta en la red social Twitter que el Parlamento aprobará la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y se hace responsable de las acciones que va a liderar. Ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro para el mundo que Venezuela vive una dictadura. Por eso asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo como parte de una sola estrategia para conquistar el cambio, señaló Guaidó. El presidente Guaidó comunicó que el cumplimiento de los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el TIAR y una vez esté aprobado tocará construir el respaldo de los demás países de la región para que este mecanismo, cuya aprobación final pasará por la Constitución de los Estados Americanos. Última hora. El despacho presidencial de Juan Guaidó anunció que enviará una delegación a Barbados para la continuación de la negociación facilitada por Noruega. También recibirán en Caracas el enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias. Hace una semana el presidente encargado Juan Guaidó había suspendido el proceso por el asesinato del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo a manos del DGCIN. Última hora. El eurodiputado Leopoldo López Gil, padre del líder venezolano Leopoldo López, asumirá junto a la luxemburguesa Isabel Wieseler Lima la coordinación por parte del Grupo Popular Europeo de la Subcomisión de Derechos Humanos que presta asistencia a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Estrasburgo. Este órgano está encargado de las cuestiones relacionadas con la democracia, el Estado de Derecho, supervisar los diálogos y las consultas sobre los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías en terceros países y los principales del derecho internacional. Esta subcomisión deberá garantizar la coherencia entre las políticas exteriores de la Unión en materia de derechos humanos, señalaron fuentes próximas al eurodiputado popular. En Punto Fijo ya lleva más de 12 horas sin luz por fallas eléctricas en Amuay y Cardón. La falla eléctrica en las refinerías de Amuay y Cardón tienen más de 12 horas sin luz a los habitantes de Punto Fijo, Estado Falcón. Un corte de electricidad ha paralizado el funcionamiento de las dos refinerías más grandes de Venezuela en la península de Paraguaná. En el noreste del país, según fuentes de la agencia Reuters, las comunidades dependientes como Judibana y parte de Cardón también han resultado afectadas por el apagón que comenzó alrededor de las 11:30 de la noche del sábado, según residentes del portal de noticias Notifalcón. Reportaron que cerraron una puerta a una de ambas refinerías y que los portones están tomados por la GNB y el SEBIN. Los indígenas Yucca sufren la vuelta de la malaria a Venezuela con 3.700 habitantes. Es el asentamiento más grande de indígenas Yucca y, como dice Marisol, la malaria está de vuelta allí como en toda Venezuela, un país que podía presumir hasta ahora de ser el primero en el mundo en erradicar la enfermedad en 1961. No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en el Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero el médico Carlos Polanco señala desde la sala de misión católica donde atiende que de cada 10 personas que van al laboratorio a hacerse la prueba del paludismo, entre 4 o 5 salen positivos o hasta más. Es una cifra alarmante. El Tucuco es afectado por el Plasmodium vivax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa Plasmodium falciparum que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela. La razón de la vuelta de la enfermedad es simple. Hace unos años el gobierno venezolano enviaba regularmente empleados para fumigar. Esos humos atacaban el mosquito Anopheles, transmisor de la enfermedad, y estaba bajo control, pero estas campañas de fumigación se detuvieron, según Sandoval, y al aumentar la población de mosquitos vino el paludismo de nuevo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó sobre la entrega de ayuda humanitaria en varias entidades del país. Hemos denunciado la crisis, insistido en la ayuda humanitaria y trabajamos por atender a quienes más aún nos necesitan, gracias al esfuerzo de muchos. El presidente Guaidó detalló que la entrega de insumos y atención médica se realizó en los estados Sucre, Delta Macuro, Amazonas y Nueva Esparta. Usuarios del ferrocarril Caracas-Cuba reportaron que durante la tarde de este 7 de julio el servicio se encuentra paralizado presuntamente por una falla eléctrica. La cuenta oficial del sistema ferroviario de los Valles del Tuy no ha dado información al respecto. Economía. La empresa Econolítica reveló que la cantidad de pagos en moneda extranjera aumenta a diario en Venezuela. La información se basa en un estudio que llevó a cabo la empresa el análisis en 132 establecimientos de varios estados del país. La firma publicó un informe sobre las negociaciones en dólares que se hacen en las ciudades del territorio nacional como Caracas, Maracay, Valencia, Lecherías, Barquisimeto y Maracaibo. Los equipos electrónicos, celulares y computadoras, el 93.5% de los pagos se hacen en dólares. En el segmento de electrodomésticos de 84% y en repuesto de vehículos es un 72.2%, detalló el economista Adolfo Oliveros, ha descifrado. Oliveros explicó que en la economía nacional existían cancelaciones en divisas en el sector inmobiliario y en la venta de vehículos, pero en la actualidad el pago con dólares ha variado y se ha convertido en lo que técnicamente es denominado como la dolarización transaccional.
El experto en economía indicó que el dicho escenario representa un desafío para el diseño de políticas públicas en el país, pues si en Venezuela hay una transición del poder, se tiene que atender el tema de la dolarización informal o de facto. Será muy difícil revertir este proceso en el que el dólar marca la pauta. Revertir esta tendencia será complicada, así finalizó Adrúbal Oliveros. Internacionales. El gobierno de Chile advirtió este domingo que el país no tiene una capacidad ilimitada para recibir extranjeros al referirse al fuerte aumento de venezolanos que intenten ingresar al territorio, sean de nacionalidad que sean, porque además es engañarlos, precisó el subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla, quien hizo estas declaraciones a pocas horas de haber viajado a la ciudad de Arica, en el extremo del norte de Chile, fronteriza con Perú, para supervisar el terreno de los pasos fronterizos no habilitados por donde intentaban ingresar cientos de venezolanos. Uvilla señaló que la estimación que tiene el Ejecutivo chileno, si las condiciones en Venezuela continúan, es que el país podría llegar hasta 300.000 venezolanos. El subsecretario del Interior reconoció que los flujos migratorios significativos pueden transformar en factores de crisis para los países que los reciben. Un ministro brasileño intentó revelar datos de corrupción en Venezuela. Mensajes publicados este 7 de julio evidencia que el ex juez brasileño Sergio Moro, o actual ministro del presidente Jair Bolsonaro, orientó a los fiscales de la operación Lava Jato para que revelaran informaciones secretas sobre Odebrecht y la corrupción en Venezuela. El diario Folha de Sao Paulo y The Intercept Brasil publicaron nuevos mensajes intercambiados entre Moro y diversos fiscales de la operación. Los diálogos indicaron que el objetivo principal de la iniciativa era dar una respuesta política a Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, exhortó a la Corte Penal Internacional a procesar a Maduro por violación de derechos humanos. Espero que con el informe de Bachelet, la Corte no pueda solamente abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se haga adecuadamente juicio y reciba su merecido a un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano. Recordó que desde hace años ha venido denunciando los delitos del régimen, que aplica todo tipo de mecanismos para callar la disidencia. Amnistía Internacional abogó por comisión que investigue delitos de lesa humanidad en respuesta a la publicación del informe emitido por Michelle Bachelet sobre Venezuela. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que el texto es contundente en condenar las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por las autoridades venezolanas en los últimos años. La selección de los Estados Unidos venció 2-0 a los Países Bajos para coronarse con el Campeonato Mundial Femenino de Fútbol que se celebró en Francia. El triunfo de las estadounidenses trae la cuarta Copa Mundial para su país y se convierte en el segundo equipo en lograr un bicampeonato, algo que solo había logrado Alemania en el apartado femenino. La seleccionadora estadounidense Jill Ellis también pasó a la historia al ser la primera mujer en ganar 2 campeonatos mundiales consecutivos en calidad de directora técnica. La selección brasileña de fútbol mantuvo su costumbre en conquistar la Copa América cuando juega como local al superar 3-1 este domingo a Perú para ganar el torneo continental por 9ª vez. El scratch se impuso con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penal en los 15, 45 y 90 minutos respectivamente. Paolo Guerrero anotó la de penal para Perú a los 44. Nuestra página web de noticias www.venezuelalibre.net. Síguenos en Twitter @Fiquemín. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en YouTube Venezuela.espacio.libre, Instagram 0 Venezuela Libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 5 años luchando por la libertad como ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.